Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mario, Mili, Carla, bienvenidos. Vamos a empezar la segunda parte de la gracia en la ley del jubileo. Vamos a hablar un poco del año sabático. Nosotros estamos entrando en el año sabático de esta primera semana de años del milenio, ¿no es cierto? Existe una ley referente a este séptimo año que dice: cada séptimo año debes practicar el perdón de deudas. Esta será la naturaleza del perdón. Todo acreedor perdonará la deuda que reclama de su prójimo. No debe cobrarle a su prójimo o a su pariente, porque el perdón proclamado es de Yahweh. Podrás cobrarle al extranjero, pero debes perdonar todo lo que te deba tu pariente. No debe haber necesitado entre ustedes, ya que Yahweh, tu Elohim, te bendecirá en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando como porción hereditaria, dice Devarim en el capítulo 15. Esta es una orden clara y directa para todos, ¿no es cierto? El séptimo año se debían perdonar todas las deudas de los ciudadanos de la nación. Al extranjero, o sea, al incrédulo, se le podía seguir cobrando, pero no a los hermanos. Esto es lo que sucederá, ¿no es cierto?, justamente al final del milenio, en la resurrección de los justos e injustos. Los creyentes debemos perdonarnos todas deudas unos a otros, pero los incrédulos aún deberán pagar sus deudas. Nosotros deberemos hacer eso porque fuimos perdonados primero. Por eso deberemos comportarnos de la misma manera cuando llegue el momento de juicio de los que debieron esperar hasta aquel día, liberándolos de toda deuda que hubieran contraído con nosotros, ya que Mashiach también murió por ellos, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma correcta de actuar. También a lo largo del milenio es el patrón de conducta que será exigir, ¿no es cierto?, a todos los que estén vivos en ese tiempo. Siendo que estamos entrando en el Shabbat de la semana de años, en este tiempo esta va a ser entonces la regla para regirlo todo. Si todos deberán perdonar las deudas unos a otros para poder ser automáticamente también liberados, ¿no es cierto? Los que así no lo hagan serán puestos en las manos del acusador hasta que paguen el último centavo, como nos explica Mashiach en su parábola cuando dice: por eso el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes. Y cuando comenzó a ajustar cuentas, le trajeron a uno que le debía varios millones. Como él no tenía con qué pagar, su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara. Entonces el sirviente cayó postrado, delante de él y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El amo de aquel sirviente, lleno de compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando aquel sirviente salió, se encontró con uno de sus compañeros de servicio que le debía 100 denarios y lo agarró y casi lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su compañero de servicio se le arrodilló delante y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Entonces su amo lo llamó y le dijo: sirviente malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero de servicio, así como también yo tuve compasión de ti? Y su amo, furioso, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano, dice Matías en el capítulo 18. Hola Jorge, buenas tardes. Entonces, toda acción humana provoca una reacción y cada reacción tiene sus consecuencias. Así que algunas cosas son aprobadas y otras son rechazadas en cuanto a su juicio moral, pero más allá de ser consideradas buenas o malas, tienen consecuencias que persisten. Cada mala acción o transgresión que cometemos acumula una multa, ¿sí? Un precio que debe ser pagado. Este precio solo puede ser pagado por completo o, en su defecto, perdonado por la víctima. La víctima es la única que puede perdonar, ¿no es cierto? Eliminar, cancelar el pago de esa deuda. Eso es lo que hizo Mashiach con el crimen específico de su muerte, ¿sí? Con el cual deberían terminarse los reclamos de quien mató a Yahshua, ¿no es cierto? Si los judíos o los romanos, ¿no? Porque más allá de que fue el propio Mashiach el que entregó su ruach, él perdonó ese acto y es el único que podría reclamar. Dijo él en Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esa manera lo liberó de ese
crimen específico. Ese crimen, esas personas cuando lleguen allá no van a ser reclamadas en ningún momento por ese crimen. También Esteban hizo lo mismo, dice en Maasé en el capítulo 7, luego cayendo de rodillas gritó con voz fuerte, Yahweh, no les cuentes este pecado, y después de decir esto murió. Pero si no hubieran renunciado a su derecho de reclamo, ese pecado estaría aún sobre las cabezas de quienes estuvieron implicados y los deudores deberían pagar por ello. Con certeza tienen otras cosas por las cuales pagar, pero no eso. Eso ya quedó completamente borrado de la lista, ¿sí? Y ese perdón solamente puede darlo la víctima. En el caso de David, cuando mandó matar a Uría, ¿no es cierto?, para ocultar el embarazo de Batseba, después de que el profeta Natán lo amonestó, David se arrepintió de todo corazón y fue perdonado por Yahweh. ¿Qué fue lo que Yahweh perdonó en ese caso? No es capacidad del juez perdonar la deuda de otros. ¿Sí? El único que podía haber hecho era el propio Uría, pero estaba muerto, no podía perdonar esa deuda. ¿Sí? Entonces lo que Yahweh hizo en ese momento fue restaurar su propia relación con David. ¿Sí? Él lo perdonó en su relación, pero las consecuencias, o sea, la multa del pecado, tuvieron que ser pagas. El bebé murió, la espada no se apartó nunca más de su casa, ¿sí? Todos los castigos que Yahweh profetizó le sucedieron años más tarde, ¿no es cierto? Además, como David había robado la cordera, ¿no es cierto?, del hombre pobre, como le hizo una parábola a Natán, el profeta Natán, ¿no es cierto?, eso exigía el pago de 4 corderos, y David tuvo que pagar con las vidas de 4 de sus hijos, además del bebé. Pero repito, él había sido de cualquier manera perdonado por Yahweh y él no fue muerto en la relación con Yahweh, ¿sí? Pero como Urías ya había muerto, él no podía perdonar, de manera que David tuvo que pagar el precio del castigo, pero no pagó con su vida, ¿sí? Por ejemplo, dijo, en Shemuel Bet dice, por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar la esposa de Uría el Getita y hacer la esposa tuya. Así ha dicho Yahweh, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa, tomaré tus esposas y se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Y Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esta acción, aún el hijo que está por nacer te morirá. Entonces David fue perdonado y no murió, o sea, no fue separado de Yahweh ni del Ruach, no perdió la unción, ¿sí? David mantuvo su comunión hasta el fin de sus días. No fue lo que sucedió con Saúl, ¿no es cierto? Estaban en la misma época. Ese es el perdón, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de algún pecado que hemos cometido, somos perdonados, es decir, nuestra comunión es restaurada y no somos separados del Ruach, pero aún así permanecen las consecuencias físicas, concretas de nuestro pecado, sea cual fuere, y esas permanecen mientras los afectados no nos perdonen. Por eso es importante la instauración durante todo este periodo de perdonarnos las deudas unos a otros, ¿no es cierto? Confesar también las faltas unos a otros. Y la oración de fe dará salud al enfermo y Yahweh lo levantará. Y si han cometido pecados, se le perdonarán. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. Esta es la verdadera aplicación de lo que Jacobo de Santiago estaba diciendo. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. El justo es aquel que perdona realmente, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces la situación, la consecuencia y la solución, todo junto. La persona ha transgredido la ley de Yahweh, por lo que está enferma. ¿Sí? De alguna forma hay algún tipo de maldición que la afecta. Para ser perdonado y restituida su sanidad, debe reparar el daño que haya cometido. Para ello, debe confesar su falta y pedir el perdón de la víctima, ¿no es cierto? Confiésense unos a otros sus pecados, ¿sí? Debe reparar el daño que haya cometido, dependiendo del pecado de que estemos hablando, ¿sí? Entonces tiene que confesar su falta, pedir el perdón de la víctima y disponerse a restituir lo que corresponde, o sea, aceptar el veredicto de lo que sea, ¿sí? A menos que la víctima lo perdone y lo libere por completo. De esta manera recupera la sanidad. Por eso Mashiach dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados se te perdonan o decir levántate y anda?
Mashiach aquí está dejando más que claro el punto de las sanidades, ¿no es cierto? El milagro no es recuperar la salud, sino recibir el perdón. Cuando la persona ha sido perdonada, es restaurada por completo y eso incluye no recibir más enfermedades ni maldiciones, que sabemos que son consecuencias, ¿no es cierto?, como está determinado en Devarim. Durante el milenio vamos a aprender a aplicar este perdón para comenzar a sanear la tierra toda. ¿Sí? Este será el principio que siempre debió regir el reino de Yahweh, ¿no es cierto? Y que finalmente va a regir plenamente, va a funcionar de forma plena. Si las personas no aprenden a perdonarse unas a otras, que es la forma práctica, real y concreta de manifestar el ámense unos a otros, ¿no es cierto?, continuarán amarradas unas a otras, ¿sí? Y serán tratadas con azotes los creyentes o lanzadas al lago de fuego para pagar la condena completa a los no creyentes. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve y presenta la ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda, dice Matías en el capítulo 5. Hola Leonardo, hola Andrés, bienvenidos. Entonces, primero vemos que lo que hay que analizar no es si nos deben algo, ¿sí? Sino que tenemos que ver primero si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos debiendo, ese es el punto. A veces tenemos discusiones, por ejemplo, en las que cada parte cree que tiene la razón, ¿no es cierto? Es muy difícil sentirse culpable en esos casos, pero las escrituras hablan claro, si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra, ¿sí? No es nuestra opinión ni nuestra defensa, ni las pruebas de que tenemos la razón o no, no es cierto, no importa si tenemos la razón o no en sí. Y esa es la parte que más nos cuesta realmente, ¿no es cierto? Porque si tenemos la razón, queremos ganar, por así decir, ¿no es cierto? Siempre dejamos de lado las cosas y nos escondemos detrás del hecho de que tenemos razón. Ese es el justificativo que siempre presentamos, ¿no es cierto? Para no dar el brazo a torcer, por así decir. Pero lo cierto es que tener la razón o no, no justifica lo que generamos al discutir. Al padre no le interesa si tenemos la razón o no. Lo que él no quiere es la discusión. Esa es la cosa. Por eso necesitamos aprender a ser los primeros en dar el paso de conciliación. No para aceptar las razones del otro, porque realmente la otra persona puede estar equivocada. No se trata de eso, ¿no es cierto? Si la otra persona está equivocada, no se trata de decir, bueno, ahora me convierto a la cosa equivocada. No es eso. Sino para que la situación no genere resentimiento. Es para reparar la situación. Si la otra persona no acepta una conciliación, bueno, eso ya será problema de esa otra persona. Sí, será su deuda pendiente porque todos debemos buscar la conciliación, ¿no es cierto? Y vale para todos eso, ¿sí? Pero si no resolvemos el tema desde nuestra parte, ¿sí? Repito, resolverlo no implica ni dar la razón, ni esperar que el otro reaccione positivamente tampoco, sino acercarse al hermano para tratar de resolver el tema de alguna forma, ¿no es cierto? Con la posición correcta. Las escrituras nos dicen qué debemos hacer, por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, ¿sí? Solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos, ¿sí? Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Estas son las trabas. Lo que sea prohibido acá habrá sido prohibido allá. El que tenga una deuda acá habrá sido prohibido de entrar allá, ¿sí? Y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. De manera que si se le liberan las deudas, esa persona va a poder entrar. Y de nosotros depende esa entrada. Creo que está quedando más que claro la posición con respecto al perdón, ¿no es cierto? Si el hermano que tiene algo en nuestra contra no acepta nuestras disculpas e insiste en mantenerse irreconciliable, este hermano se está comportando como un gentil y colocándose él mismo en una mala situación, ¿no es cierto? No se trata entonces de que demos media vuelta lavándonos las manos como Pilato, ¿no? Sino que debemos advertirle del peligro que está corriendo. Pero al final de la cosa, si la persona está emperrada en su posición, bueno, llega un momento en el que uno no puede estar hablando con las piedras. Este es el caso de discusiones.
¿no es cierto? Pero en el caso de que hayamos cometido una transgresión clara contra el hermano, simplemente deberemos confesar y aceptar el castigo o el perdón, lo que sea sea necesario para restablecer las cosas. Si no hacemos esto por miedo y nos callamos, ¿no es cierto?, los cielos se nos cerrarán y Hasatán tendrá una causa legal en nuestra contra. El adversario nos entregará al juez y el juez hará algo así, le iremos a la cárcel hasta que paguemos la deuda como está escrito. Así que entendamos, el adversario no es otro que el acusador de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, quien lleva nuestras faltas delante del juez, ¿sí? Recordemos a Job, ¿no es cierto? Y como tiene razón, porque realmente tiene razón, el juez falla en contra del culpable y el acusador lo entrega a sus alguaciles, es decir, los demonios con todos sus problemas, y esa es la cárcel en la que estamos viviendo, esclavizados por nuestras propias culpas no resueltas, nuestras puertas no cerradas, ¿sí? Mientras no resolvamos el problema que sea, o sea, no paguemos hasta el último centavo, los demonios, los alguaciles, continuarán teniendo derechos sobre nosotros y continuaremos estando vendidos al pecado. El cristianismo, entre otros de sus tantos errores, enseña que los creyentes no pueden ser afectados por los demonios. Si eso fuera verdad, veríamos que los cristianos deberían ser seres perfectos, llevando vidas perfectas sin problemas, ¿no es cierto? Sin enfermedades, sin problemas económicos, hambre, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de oposición, todo a las mil maravillas, ¿no es cierto? Porque esas son las maldiciones por la desobediencia. Pero como no es así, podemos concluir que esta es otra de las equivocadas enseñanzas que tiene el cristianismo. La otra parte legal que se debe comprender es la que se explica aquí. Dice, Yahshua le respondió, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Entonces esa es la acción de haber sido vendidos legalmente para pagar la deuda. Durante nuestra vida todos cometemos muchos pecados y cada vez que lo hacemos nos convertimos en esclavos legales del príncipe de este mundo. Noten bien el tiempo verbal que estoy utilizando, es presente, no pasado. No hablo solo de los pecados que cometimos en el pasado cuando no creíamos, ¿no es cierto? Porque mucha gente cree que hay como estadios, ¿sí? Sino que hablo de cualquier pecado que aún hoy cometemos. Cada vez que caemos, volvemos al viejo estado de esclavitud y damos nuevamente derechos legales a Hasatán y a sus demonios para que nos ataquen, a menos que resolvamos la situación, ¿sí? O sea, podemos restaurarnos, Yahweh puede restaurar nuestra relación con Él puede perdonarnos, pero la situación persiste porque el que tiene que perdonar completamente lo que suceda, lo que haya sido, es la víctima. Entonces, esa es la situación que hay que reparar urgentemente. Así que si pedimos perdón, lo recibimos realmente, porque estamos bajo la sangre de Mashiach, que quede claro eso. Pero aunque no nos guarda, eso nos guarda de no ser lanzados al lago de fuego, que no vamos a ser juzgados en ese sentido, de esa manera, ciertamente no nos exime de pagar nuestras deudas, y así está dicho. No nos van a soltar hasta que no paguemos el último centavo. Así que nuestro Padre nos perdonará, pero debemos pagar a la víctima o recibir su perdón. Sin embargo, muchos creyentes andan como si nunca hubieran sido pecadores porque niegan la posibilidad de que los demonios hayan tenido derechos sobre ellos antes de su conversión, inclusive, ¿no es cierto? Y ni hablar de que puedan tenerlos una vez que han sido convertidos, aunque tropiecen 1500 veces por día, ¿no es cierto? Ciertamente, después de aceptar a Yahshua como nuestro Salvador, tenemos un nuevo dueño. Eso es verdad, sí, ya no somos esclavos del antiguo. Por lo que sus oficiales también dejan de tener el derecho de estar dentro de la persona. Sin embargo, eso no evita que sigan cerca, como dice Kefá. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Lucas dice también, cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando regresa la encuentra barrida y adornada, ¿sí? Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Después de entrar habitan allí, el estado final de ese hombre llega a ser peor que el primero. ¿Por qué Kefá diría estas cosas, no es cierto, a los hermanos creyentes? Porque sus cartas fueron escritas a otros nazarenos, no fueron escritas a incrédulos, ¿sí? De manera que la respuesta obvia es que los demonios continúan rondando alrededor de los creyentes, y eso es verdad. Y si buscan a quién devorar es porque pueden.
No están dando vueltas porque sí, ¿sí? Es porque les damos el derecho. Ellos son los alguaciles del acusador, los que ejecutan el castigo, ¿sí? Y ellos estaban antes afectando la vida de las personas a fondo porque tenían derecho. Entonces fueron expulsados, pero prestemos atención al hecho de que pueden volver a afectarnos, como dice Lucas, ¿no es cierto? Y que es el mismo juez el que tiene el poder y puede ponernos en sus manos. ¿Sí? Eso sucede en el caso de no arrepentimiento, básicamente. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Porque la casa de este nuevo hombre estaba limpia y adornada, o sea, las malas costumbres habían sido eliminadas, ¿sí? Y hay aparentemente nuevas costumbres que hacen que la casa luzca limpia, ¿sí? Y aún así ellos vuelven a entrar. Es lo que está diciendo la parábola. Eso quiere decir que algo les ha dado nuevamente el derecho de entrar y enseñorearse de una casa que ahora se supone tiene un nuevo dueño. Así que algo está funcionando mal y es necesario ver esa cuestión, ¿no es cierto? La humanidad está en la situación actual por causa de sus propias transgresiones, no por una serie de casualidades fortuitas y malaventuradas, ¿no es cierto? Porque el ser humano siempre tiene la gracia, ¿no es cierto?, de culpar a todo a su alrededor. Cualquier cosa, que una mosca que pasó volando, esa cosa tiene la culpa, ¿no es cierto? Así, no es que la humanidad ha tenido mala suerte, ¿sí? Es que ha amontonado brasas sobre su cabeza, literalmente. ¿Qué son las brasas? Son las piedras del juicio de fuego. Insisto que es importante que entendamos que el mundo espiritual es estrictamente legalista, es muy estricta la legalidad que tiene. Las reglas no se pueden quebrantar ni para bien ni para mal. Por ejemplo, si está determinado un tiempo para el cumplimiento de una cosa, por mucho que la solución de la misma cosa llegue antes, ¿sí?, ese tiempo será cumplido. Va a ser cumplido porque todo tiene que ser cumplido en forma. La solución habrá llegado, ¿sí?, pero para su aplicación completa habrá que esperar al tiempo determinado. Y mientras tanto podrá parecer que en verdad no ha habido ninguna solución, ¿sí? Eso es lo que sucede con la salvación y restauración que Yeshua conquistó. Ya está cumplido al 100% y esa salvación y restauración son un hecho consumado. El Padre los ve como tiempo pasado ya, ¿no es cierto? Pero no así su aplicación en cada uno de nosotros. Su aplicación completa no llega sino en su segunda venida y para algunos sabemos que al final, ¿sí? Pero ahora solo vivimos en la promesa del nuevo pacto. ¿Para qué haríamos un nuevo pacto si no hubiera una promesa, ¿no es cierto? Seguimos en nuestros viejos cuerpos y seguimos casi igual que antes, con la diferencia de que ahora tenemos dentro nuestro el sello, ¿no es cierto?, del Ruach HaKodesh y nuestro Ruach regenerado para tener esta comunión nuevamente habilitada, pero seguimos en el mundo. Ahora con el Ruaj en comunión, con nuestro Ruaj regenerado, tenemos la posibilidad de resistir y de aprender cómo manejar las situaciones y ver las cosas, e inclusive, como estamos aprendiendo de a poco, aprender cómo es que son las reglas verdaderamente que se han perdido durante tanto tiempo para poder aplicarlas a la vida. Y Yeshua dijo, no te ruego que los quites de este mundo, porque el plan es restaurar la creación toda, ¿sí? Y de esa manera que Yahweh recupere la tierra entera, no una parte, nada más. Este será el trabajo que los vencedores de la cebada van a enseñar a los que queden en el milenio. Primero a los sacerdotes inicuos, como lo llama Ezequiel, ¿no es cierto?, que sobreviven, es decir, los creyentes trigo que hayan impartido, recibido malas enseñanzas y que se arrepientan, obviamente, y se van a arrepentir porque así está escrito, y deban purificar en esta era de Sukkot, ¿sí?, a través de ellos a las naciones gentiles. Entonces, tanto en los tiempos que vienen como en el tiempo final, habrá muchos no creyentes que van a aprender justicia. Realmente, el propósito de los juicios de Elohim es enseñar a los hombres la ley divina y hacer que se haga efectivo su cumplimiento. Como dice Yeshaya en el capítulo 26, de noche espero por ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. El cumplimiento de restitución para todas las víctimas de la injusticia también finalmente resultará en la restauración de todas las cosas. Cuando el orden legal sea completamente restaurado, entonces todo juicio cesará, no va a haber más reclamaciones, no va a haber más juicios, nada. Y el perdón de Elohim va a cubrir toda la tierra y sus habitantes. El método de Elohim para enseñar consiste en poner los principios en práctica durante los tiempos y enderezar o corregir, dependiendo, todos los errores de los tiempos pasados en que los hombres persistieron. De esta forma, todas las naciones que habiten fuera
de la nueva Jerusalén van a empezar a aprender sus leyes, ¿sí? Así como fue profetizado en los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará firmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, y nunca más conocerán la guerra. Dice Yeshaya en el capítulo 2. Esta es la naturaleza de Yahshua, ¿sí? El juicio, el llamado lago de fuego, es la forma de aplicar justicia. Es entonces cuando las naciones serán purificadas realmente, cuando las naciones de todos los tiempos pasados, muchas de las cuales nunca oyeron siquiera el nombre de Yahshua, ¿no es cierto?, tendrán la posibilidad de saber de él, o sea, de conocerlo, ¿no es cierto? Como consecuencia, ellos lo aceptarán como rey, como su salvador en algún momento, ¿no es cierto? Algunos durante el milenio, otros van a ser en la resurrección, ¿no es cierto? Los que estaban muertos tienen que esperar a la resurrección. Cuando esto suceda, entrarán por las puertas de la ciudad, dice Gitalut en el capítulo 22. De esta forma tendrán acceso al árbol de la vida. Esa es la idea final de restauración total que tiene Yahweh. Y así como los no creyentes resucitados para el juicio, o sea, para ser juzgados, ellos no tendrán carne espiritual, ya sabemos, o cuerpo espiritual durante el milenio, ¿sí? Como lo tendrán los vencedores, serán sin embargo resucitados para el juicio y no para vida inmortal, ¿no es cierto? Como dice Yahan. Estos no serán inmortales ni tampoco serán incorruptibles, ¿sí? Como lo serán los vencedores. Ellos aún serán carne y sangre que no podrán heredar de momento el reino de Elohim en ese periodo. Cuando ellos retornen a Mashiach con arrepentimiento por sus pecados, se parecerán mucho a los creyentes de hoy en día, realmente, aunque el mundo será completamente diferente en su forma de vivir y gobernar, y todos tendrán que estar aprendiendo justicia. Algunos van a reconocer con alegría a Yahshua como el Rey de Reyes, se van a someter al fuego purificador, ¿no es cierto?, a la enseñanza. Otros lo van a hacer también solamente compelidos por el miedo, por la fuerza, ¿no es cierto?, de la ley, porque van a estar con miedo. Algunos van a ser purificados, o sea, limpiados en poco tiempo. Otros van a necesitar más tiempo, o sea, sabemos perfectamente cómo es la humanidad de variable, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Y para eso vamos a tener un milenio entero de trabajo, ¿no es cierto? Pero al final de todo esto, cuando todos los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, entonces la misma muerte será destruida y Elohim será todo en todos. Esto significa que la plenitud del Ruach HaKodesh estará en cada hombre y en todos los hombres, ¿sí? Y eso será justamente esa aplicación perfecta de todo en todos. El jubileo, entonces, es todo acerca del perdón, justamente. La ley misma habla de la cancelación y el perdón de las deudas en este día, ¿no es cierto? Pero en las escrituras todo pecado es considerado como una deuda, como ya dijimos. De esta manera los escritores del Berit ya hablan de las deudas como el equivalente al pecado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la oración de Mashiach leemos que dice: perdónanos nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores, ¿no es cierto? Y en Lucas se lee justamente: perdónanos nuestros pecados, porque así como también nosotros perdonamos a todos los que los que han pecado contra nosotros. De esta manera se establece que se está hablando exactamente de lo mismo, ¿no es cierto? Que pecado es deuda. Jubileo no se trata solo del perdón, entonces, de las deudas monetarias, que es como está escrito y como siempre lo han aplicado, ¿no es cierto? Sino también y mucho más especialmente las deudas de los pecados. Aquellos que pecan contra sus vecinos son considerados deudores de sus víctimas ante los ojos de Elohim y de su ley, obviamente. Todas las víctimas de injusticia son acreedores, ¿sí? Y tienen ciertos derechos. Por ejemplo, si claman a Elohim por justicia, él los va a oír. Dice eso de las viudas y los huérfanos: no maltratarán a ninguna viuda ni huérfano. Si ustedes los maltratan, yo escucharé su clamor tan pronto como clamen a mí. Está en Shemot 22, ¿no es cierto? En la ley de Elohim, solo las víctimas, repetimos, tienen el derecho de perdonar el pecado. El juez no puede hacer esto, de manera que solo la víctima tiene el derecho de perdonar. Elohim ha hecho que todos los hombres sean víctimas de injusticia de alguna manera.
ha hecho que todos hayamos padecido en algún momento, por lo menos alguna injusticia. ¿Sí? Todos han experimentado la injusticia del pecado, provocada por el pecado. La mayoría de los hombres se enojan. Y a menudo se grita mucho por estas injusticias, realmente se ofenden, se quedan mal, ¿no es cierto? Pero aquellos que conocen el corazón de Elohim y el carácter de Yeshua HaMashiach pueden aprender a lidiar con estas injusticias de una manera un poco inusual, por lo menos es diferente de cómo hace el mundo. Ellos entienden que Elohim es el soberano, que nada les sucede, excepto que Elohim tiene el conocimiento y el poder para trabajar para su bien, como dice Romanín. Los que realmente creen en esto son los que no se enojan cuando están personalmente sujetos a injusticias o situaciones adversas, ¿no es cierto? Porque han aprendido a perdonar a quienes les hacen mal, ¿no es cierto? Han aprendido que deben practicar ese patrón, ¿no es cierto?, de conducta que exige el jubileo, y que cada ocasión que el Padre nos coloca es una forma de limpiar nuestro haber de deuda, ¿no es cierto?, de alguna forma. La postura de los vencedores justamente se resume en las bienaventuranzas. Los vencedores son los que resumen eso. Felices los que tienen espíritus de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Felices los que practican la paz, porque a ellos los llamarán hijos de Elohim. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Felices cuando ustedes los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Dice Matías en el capítulo 5. Estos entonces son los vencedores, son personas que han sido llamadas a un reino superior de revelación, a entender las cosas de una manera más profunda, porque ya estamos entrando en la manifestación plena, y de esa manera hay que estar accesibles y preparados para recibir todo eso, ¿no es cierto? Es comprensión y es conocimiento de Elohim. Algunos han pensado erróneamente que cuando les suceden cosas malas es porque Elohim está enojado con ellos o los está juzgando por algo que hicieron mal, ¿no es cierto? Eso es lo que nos han enseñado normalmente a todos. Elohim nos trae disciplina, por supuesto, pero a menudo estas cosas suceden para que podamos convertirnos en los acreedores del mundo, ¿sí? Herederos de todas las cosas. El mundo ha perseguido a los vencedores para que puedan ser los principales herederos de todas las naciones. De esa forma nos convertiremos en redentores de ellos, ¿no es cierto? En Goelim. Más que eso, los vencedores son personas que han experimentado el jubileo. Debemos experimentar el jubileo si queremos ser vencedores, o sea, el espíritu del jubileo, ¿no es cierto? Es decir, han aprendido a liberar a los hombres de la esclavitud y de la prisión del pecado, o sea, de las deudas. Han aprendido a no guardar rencor a sus perseguidores, sino a regocijarse porque Elohim los ha encontrado dignos de someterse a estas pruebas de fe, ¿no es cierto? Estos son realmente los vencedores, son los que pueden dar gracias en medio de las circunstancias más desagradables, más adversas, porque ven la mano de Elohim en todas las cosas. La calificación principal de un vencedor, o sea, uno que aspira a llegar a ser levantado en la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto?, en la era de Sukkot, es ser un perdonador. Básicamente esa es la cuestión. Uno no puede entrar en Sukkot sin pasar primero por Yom Kippur. Siempre hay que pasar primero por el día de la expiación. Este es el orden de los días festivos y este proceso no puede ser evitado. Los vencedores son hombres y mujeres que Elohim pretende poner en posiciones de gobierno en su reino. Son capaces de gobernar sin prejuicios y con igualdad de justicia para todos, porque tienen básicamente el mismo corazón de perdón y de amor que Yeshua. Más que eso, los vencedores tienen un corazón para declarar el jubileo en la tierra, ¿no es cierto?, que liberará a las naciones en la próxima era de Sukkot, los hará crecer, los hará aprender justicia. Como acreedores, o sea, como Goelim, ellos y solamente ellos conservarán el derecho legal de perdonar la deuda que tienen con los pecadores, y realmente tienen el corazón para hacerlo. Han llegado a comprender que las injusticias que han experimentado les dan el derecho a declarar el jubileo en cada perdón, y esto
está en los corazones. El poder del perdón siempre trascenderá el poder del rencor, ¿no es cierto? El poder del amor siempre trascenderá el poder del pecado, siempre está por encima, ¿no es cierto?, el bien del mal, ¿no es cierto? El bien del mal no tienen igual poder, como dicen en el mundo. ¿Sí? Elohim y Hasatán no son dos dioses iguales en el universo, no hay equilibrio de poder en los cielos, no hay coexistencia eterna de pecado y justicia, ¿sí? Al final de el final de las escrituras justamente describe el final de la historia, cuando dice: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron, dice Gilgalud. O sea que todos estaban adorando, no había nadie en contra. Este es el jubileo y estas son las personas del jubileo y son perdonadores y van a enseñar perdón a todos. ¿Por qué la gracia está condicionada al perdón que ofrecemos? Porque esa es la cuestión, ¿no es cierto? En la medida en que ofrecemos perdón, recibiremos gracia. En la parábola de Matillán, en el capítulo 18, el sirviente que se negó a perdonar la deuda de su prójimo, ¿no es cierto?, se encontró nuevamente prisionero de su deuda de 10.000 talentos que tenía antes, ¿no es cierto?, una deuda millonaria era eso. ¿Cómo puede ser, no es cierto? Para muchos predicadores este es uno de esos pasajes difíciles de las Escrituras porque intentan relacionarlo normalmente con la salvación de las personas. Y al hacerlo terminan enseñando que si nosotros, como creyentes, no perdonamos a todos los que nos hicieron daños, entonces vamos a perder nuestra salvación. El problema con este punto de vista es que en esencia exige una perfección, ¿no es cierto? Porque si no nadie, o sea, siendo que nadie realmente consigue perdonar absolutamente todo, entonces todo el mundo está perdido nuevamente. Por lo tanto, supone una carga para los creyentes que no pueden soportar. La salvación sabemos que es por gracia y no hay nada que hagamos para tener la salvación. Ya, de esta manera, si esta visión que tiene fuera correcta, nadie podría ser salvado. Los creyentes ciertamente tienen que aprender a perdonar, pero esta no es una cualidad que nadie pueda manifestar inmediatamente después de su conversión, ¿no es cierto?, ni por nosotros mismos, en nuestras propias cualidades, ¿no es cierto? La capacidad de perdonar es fácil solo para los que en apariencia nunca han sido perdonados de forma importante, ¿no es cierto? Pero cuando les toca algo, fundamentalmente, muestran la hilacha, por así decir. Porque eso se está haciendo siempre en la carne. Para la mayoría, sin embargo, el perdón es posible solo durante un periodo de tiempo en el que el Ruach trabaja en sus vidas. Si el Ruach no trabaja, no hay perdón. La amargura y la falta de perdón no desaparecen automáticamente con la salvación, como nada de nuestra vida pasada desaparece automáticamente con la salvación, ¿no es cierto? Hay que hacer crecer la semilla que hemos recibido, ¿sí? Y la justificación de la persona no está ligada a la capacidad de perdonar o erradicar los años de amargura en el corazón. Es necesario realizar el camino. La justificación es únicamente por la fe y no se deben mezclar las cosas, ¿sí? Después de que uno es justificado, entonces Elohim comienza a trabajar en el corazón del creyente para erradicar las obras de la carne, la amargura, la falta de perdón, todas aquellas cosas que tienen que ser erradicadas. Esto es parte del proceso de santificación, no de justificación, ¿sí? Por lo tanto, la parábola de Yahshua no nos enseña cómo permanecer salvos, ¿sí? Cómo no perdernos, cómo no caer de la gracia, como dicen tantos, ¿sí? Nos está mostrando la diferencia entre el vencedor y el creyente en general. Yarushalayim es el siervo imperdonable. Esta parábola de Matillá 18 es una parábola del reino, ¿sí? Sin duda, Yahshua tenía en mente a Yarushalayim cuando dio esta parábola, porque el siervo que debía esos 10.000 talentos encaja precisamente en la forma en que Elohim trató a Yarushalayim en los primeros días de Yirmeyá, ¿no es cierto? 600 años antes de Mashiach, cuando el rey de Babel se estaba preparando para asediar Yarushalayim, la invasión fue la manera en que Elohim ejecutó su deuda, ¿no es cierto? Y yo dijo, bueno, esta deuda se ejecuta, ¿no es cierto? Su periodo de gracia se había acabado y el juicio era inminente y ya estaba por llegar, ¿no es cierto? En Yirmeyá 34 encontramos que Yarushalayim oró a Elohim pidiendo misericordia, tal como lo hizo el siervo cargado de deudas, ¿no es cierto?, en la parábola de Yahshua. Y así llegó a Yirmeyá la palabra que les dio la solución. Si solo
prestaran atención a esa palabra, Elohim los libraría de los ejércitos babilónicos y la ciudad se salvaría por completo, ¿no es cierto? La palabra era que ellos debían declarar un año de descanso, ¿sí? Algo que nunca habían hecho. Era un jubileo lo que tenían que declarar. La palabra que le llegó a Yirmeyá de parte de Yahweh, después que el rey Sedequías hizo un convenio con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, para que cada uno dejase en libertad a su esclavo o a su esclava hebreos, de modo que ninguno retuviera a sus hermanos yahuditas como esclavos. Todos los oficiales y el pueblo que habían participado en el convenio concordaron en dejar en libertad cada uno a su esclavo o a su esclava, para no mantenerlos esclavizados más. Cumplieron y los dejaron en libertad. Entonces ellos, vemos que ellos obedecieron y los dejaron ir, realmente, ¿no es cierto? Ese fue un día impresionante, ¿sí? Todos los siervos y las siervas fueron liberados de su deuda y de sus servicios. Y esa fue la primera vez que eso estaba sucediendo en la tierra prometida, ¿sí? Porque en todos aquellos años jamás habían guardado un jubileo. Y Arushalawi emitió una proclamación oficial liberando a todos los sirvientes. Elohim estaba entonces en condiciones de perdonar a Jerusalén, porque él lo había dicho, ¿no es cierto?, su deuda con la ley también, ¿sí? De esa manera él podía perdonarle todo lo que debían, y ellos debían mucho más, ¿no es cierto? Entonces enviaría a los babilonios a su casa de vuelta, ¿no es cierto?, y la gente seguiría siendo libre. Desafortunadamente, la obediencia de esta gente a Elohim fue solo superficial, pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los hombres y mujeres que habían dejado en libertad y los sometieron a la esclavitud otra vez, dice Yirmeyá en el 34:11. En otras palabras, la gente de Jerusalén actuó como el siervo implacable, ¿no es cierto?, de la parábola de Yeshua. Se les había perdonado una enorme deuda de pecado, muy superior a la deuda que tenían esos pobres esclavos, pero no podían perdonar a sus vecinos en sus pequeñas deudas. Ellos no podían, eran incapaces de perdonar. Como consecuencia, la gracia de Elohim llegó a su fin, y abruptamente. No se les dio ninguna extensión más de tiempo de la gracia, y canceló su jubileo y los vendió en esclavitud por los siguientes 70 años. Canceló el jubileo. Las tropas que se habían retirado regresaron. Fue así de simple. El implacable sirviente fue enviado a la prisión del deudor para pagar su deuda hasta el último centavo. Fue entregado a los alguaciles. Así que en breve vamos a ver un poco más acerca de estos asuntos. Pero por ahora tenemos que centrarnos en el principio general del perdón y el jubileo, mostrando cómo funciona esto en nuestras vidas personales. Como dijimos, los vencedores son los perdonadores, ¿no es cierto? Si aspiramos a ser parte del remanente que no será vendido como esclavo al final de esta era, tenemos que conocer y practicar la ley del jubileo en nuestra vida personal, evidentemente. Si no, serán vendidos en una especie de cautiverio y como Israel, bajo Moshe, morirán en el desierto. Esa es el decreto, ¿no es cierto?, sin recibir la herencia prometida de la primera resurrección. No necesariamente se trata de morir físicamente, no necesariamente, sí, pero ciertamente no se heredará la vida en la cosecha de la cebada, ¿sí? Pueden heredar una herencia de tierra en el reino, pueden quedar vivos, o no sabemos, porque nadie sabe, ¿no es cierto? Pero no se va a recibir ciertamente la herencia de la tierra perdida por Adán, o sea, el cuerpo glorificado, ¿sí? Aquellos que no son glorificados en este primer tiempo tienen que esperar a la resurrección final, al final de la era de Sukkot. El remanente de los vencedores no es un grupo de superhombres y supermujeres superespirituales, ¿sí? No se trata de la Liga de la Justicia. No requiere gran inteligencia o gran espiritualidad formar parte de este grupo. No es por ese lado que pasa. No tienen que ser grandes profetas, ganar miles de almas para Mashiach, ¿no es cierto?, realizar grandes milagros. No es así. Solo hay un requisito: aprender a perdonar a sus deudores. Esa es la clave de la obediencia a la ley de jubileo. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es simple, liso y llano, ¿no es cierto? Parafraseando esto, si practicamos el principio del jubileo hacia los demás, Elohim hará lo mismo con nosotros. Y particularmente al final del último periodo de gracia de la congregación, ¿no es cierto?, cuando Él hace las cuentas con la congregación, ¿sí? Porque está llegando el final del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ahora nos sentamos, hacemos las cuentas, a ver quién es vendido y quién pasa, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que cancelen todas las deudas de los demás serán liberados de todas sus propias deudas.
para que puedan regresar a su verdadera herencia, o sea, la transfiguración e inmortalidad que van a recibir en la primera resurrección. La historia de la antigua Jerusalén es el patrón hacia la nueva Jerusalén. Esas cosas tenemos que ver. La historia de la antigua Babel, de la misma manera, es el patrón hacia el misterio Babel de nuestros días, ¿sí? Si queremos ser parte de la compañía remanente de los vencedores, tenemos que leer Yirmeyá y Matiyá, Yirmeyá en el capítulo 34 y Matiyá en el 18, porque de eso tratan estos pasajes. Y vamos a leer Yirmeyá en buena parte, no todo. La palabra que le llegó a Yirmeyá de parte de Yahweh cuando Nabucodonosor, rey de Babel, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra y todos los pueblos bajo su dominio combatían contra Jerusalén y contra sus ciudades, un cuadro de lo que puede llegar a pasar en breve, ¿no es cierto? Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: ve y háblale a Sedequías, rey de Judá, y diles que así dijo Yahweh: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babel y la incendiará. El profeta Yirmeyá le habló todas estas palabras a Sedequías, rey de Judá, cuando el ejército del rey de Babel combatía contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que habían quedado. La palabra que le llegó a Yirmeyá de parte de Yahweh después que el rey Sedequías hizo un convenio con todo el pueblo de Jerusalén, ¿no es cierto?, para promulgar la libertad, ¿no es cierto?, dice a todos los esclavos y esclavas hebreas, todos los oficiales y el pueblo que habían participado en el convenio concordaron en dejar en libertad cada uno de sus esclavos y sus esclavas, para no mantenerlos esclavizados más. Cumplieron y los dejaron en libertad, pero después cambiaron de parecer, ¿no es cierto?, y los sometieron a esclavitud otra vez. Entonces fue que le llegó la palabra de Yahweh a Yirmeyá de parte de Yahweh diciendo: así dice Yahweh, el Elohim de Israel: yo hice una alianza con sus padres cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavitud, diciendo: al séptimo año cada uno de ustedes debe dejar en libertad a su hermano hebreo que se les haya vendido. Cuando te haya servido 6 años, debes dejarlo ir libre. Pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Últimamente ustedes se habían vuelto a mí y habían hecho lo correcto ante mis ojos. Y cada uno de ustedes proclamó libertad a su vecino. Y ustedes habían hecho un convenio en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora ustedes se han vuelto atrás, han profanado mi nombre. Cada uno de ustedes ha vuelto a tomar a su esclavo y cada uno a su esclava que había dejado en libertad y los han forzado a ser esclavos otra vez. Ciertamente, así ha dicho Yahweh, ustedes no me han obedecido en proclamar cada uno liberación a su pariente y a su hermano. Miren, yo proclamo la entrega de ustedes, declara Yahweh, para la espada, para la pestilencia y para el hambre, y haré que sean motivo de horror a todos los reinos de la tierra. Haré que los hombres que traspasaron mi alianza, o sea que la cortaron, ¿no es cierto?, y que no han cumplido las palabras del convenio que hicieron en mi presencia, sean como el becerro que cortaron en 2 partes para pasar en medio de las mitades. Y los oficiales de Judá y Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a todo el pueblo del país que pasaron por medio de las partes del becerro, los entregaré a sus enemigos, a los que buscan sus vidas. Sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, ¿sí? Entonces, ahí los envió justamente a los colocó en las manos de sus enemigos directamente. Y Jerusalén en aquellos días fue realmente impía. Eso que hizo en ese momento fue algo terrible, ¿no es cierto? En aquella época hicieron muchas otras cosas peores, ¿no es cierto? Apedrearon a los profetas, establecieron ídolos en los corazones de la gente, no solo de los propios, sino de la gente, lo estimulaban, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando llegó el final del periodo de gracia, porque Yahweh siempre otorga un periodo de gracia, que ya vamos a estudiar también, en el cual la gente normalmente cree que porque no está pasando nada o no ven nada, él se olvidó, ¿no es cierto? No va a castigar nunca, y eso es lo que creen siempre los incrédulos, ¿no es cierto? Hola Eric, buenas tardes. Entonces, cuando llegó el final del periodo de gracia, todo se reducía a un único punto. Yahweh le simplificó todas las cosas y de la pila así de deudas que tenían, ¿no es cierto?, se les ofreció hacer una única cosa para salir libres. Todos tenían que liberar a todos los que
de alguna manera los habían ofendido, y ofendido es entre comillas, porque en ese momento eran deudas económicas, ¿no es cierto? Pero hoy estamos hablando de ofensas, ya estamos entendiendo que nosotros ya no estamos en el periodo de sombras, estamos en el periodo de la realidad un poco más avanzada, ¿no es cierto? Y estamos tratando de entrar en el periodo final de la manera más correcta y para ser juzgados merecedores de ser elegidos. Por lo tanto, tenemos que estar entendiendo estas cosas a fondo y no de manera superficial y nada más. Ellos que estaban a punto de ser conquistados por otras naciones, ¿no es cierto?, que los matarían, los esclavizarían y todo lo demás, no fueron capaces de liberar a sus propios esclavos. Es increíble, pero la mente humana funciona de esa manera realmente, ¿sí? Entonces, ellos iban a hacer lo que Yahshua había hecho, orar por el perdón de todos los que lo estaban tratando mal, iban a hacer lo mismo que hizo Esteban, ¿no es cierto?, como mencionamos. Esto era lo único que Yahweh les estaba pidiendo, les estaba pidiendo que perdonaran realmente, ¿no es cierto?, antes de dar por encerrado su periodo de gracia. Si lo hubieran hecho, hubieran recibido tiempo extra para aprender. Como recibió la ciudad de Nínive en su momento, ¿sí? Se arrepintieron y ganaron su tiempo extra. No les duró demasiado tiempo porque tiempo después cayó la ciudad de cualquier manera, ¿no? Víctima de sus propias... Pero en ese momento recibieron el tiempo extra del perdón. En Matillá, Yahshua dijo, ¿no es cierto?, que teníamos que orar siempre, perdonarnos, que nos perdonen nuestras deudas, o sea, nuestras transgresiones, como perdonamos a nuestros deudores. O sea, los que transgreden contra nosotros, sea lo que eso fuere, puede ser una transgresión económica, una deuda, ¿no es cierto?, como una transgresión de un insulto, discusión, lo que sea. Puede ser muchas cosas, ¿no es cierto? Puede ser un engaño, puede ser muchísimas cosas. Y lo que se nos pide es que perdonemos. Se nos pide que perdonemos porque nuestra lista es mayor normalmente que la de los demás. Entonces, eso es lo que nosotros nunca miramos en estas cuestiones, ¿no es cierto? Siempre miramos las ofensas que nos hicieron nosotros y no tenemos en cuenta el listón, la super mega lista que tenemos, que está en nuestra espalda, ¿no es cierto?, colgada, y que es siempre superior y nos va a con un solo acto podríamos remediar todos esos problemas, ¿no es cierto? Así que los que pecan contra nosotros están en deuda con nosotros, de acuerdo con la ley de Elohim. Somos sus acreedores. Si retenemos sus pecados contra nosotros, serán retenidos. Pero si los liberamos, serán liberados. Y nosotros junto con ellos. En otras palabras, si insistimos en presentar cargos contra aquellos que nos hacen daño, si insistimos en estar reclamando, aunque más no sea, contra ellos, ¿no es cierto?, protestando lo mal que nos han tratado y que esto y que lo otro, haciéndonos ver como víctimas delante de los demás, porque estamos todavía con el asunto en la cabeza, ¿no es cierto?, y nos sentimos indignados, por así decir, nos sentimos víctimas de ciertas posiciones, Elohim nos respaldará realmente como nuestro abogado. Él va a respaldar nuestras acusaciones. ¿Sí? Eso va a ser ejecutado, ¿sí? Porque la ley siempre está del lado de la justicia y nosotros estamos presentando un cargo legal. Si realmente la otra persona hizo eso, entonces esa persona debe ir a juicio. Pero si decidimos retirar todos los cargos y perdonar las ofensas de los demás, Elohim también va a retirar todos los cargos en nuestra contra. No solamente se retirarán los cargos contra los demás porque nosotros estamos renunciando a eso. Él va a retirar también los cargos que están en nuestra contra. Y esa es la cosa importante. Cuando Yahshua y Esteban retiraron todos los cargos, estas no eran solamente palabras vacías. Ellos no estaban diciendo cosas para, ponerlo en mi epitafio. No era eso. Fueron hablados como decretos en la corte del cielo, ¿no es cierto? Y así fueron ejecutados. Elohim efectivamente hizo borrar del libro todos esos cargos, ¿sí? Ellos eran las víctimas y únicamente las víctimas tienen el poder de perdonar a sus ofensores. Como en los días de Yirmeyá, hoy tenemos una opción idéntica, ¿sí? La misma opción, ¿no es cierto?, que determinará si escapamos de la espada de Babel o no. Podemos retener las deudas de los hombres manteniendo rencor contra ellos, ¿no es cierto?, manteniendo nuestras posturas de queja, nuestras posturas de víctima, reclamando, ¿no es cierto?, que esas deudas no sean pagadas, ¿sí? O podemos declarar un jubileo sobre todos nuestros deudores.
Qué maravilla que Elohim lo hiciera tan simple, ¿no es cierto? Que cualquiera pudiera ser parte del remanente de los vencedores y que no nos costara ni un centavo, porque realmente no cuesta ni un centavo y cualquiera puede hacer lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? O sea, el tesoro, que se me borre toda esa lista de pecados que yo tengo, que se perdonen todas mis deudas, solo porque yo perdono todos los pecados de aquellos que me están debiendo a mí. No requiere esfuerzo, no requiere dinero, no requiere capacitación, no requiere educación, no requiere nada más que la disposición de obedecer, porque estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Hasta que leí y irme ya a estos capítulos, ¿no es cierto? En Matías 18 también pensé que tenía que, como todos, ¿no es cierto? Pensé que tenía que alcanzar algún tipo de santidad, ¿no es cierto? Alguna cosa espiritual, ser muy buena, cosas así, ¿no es cierto? Tal como lo define la iglesia normalmente. Sin embargo, todas mis obras, mi educación, incluso mi fe, ¿no es cierto?, son trapos sucios. Y nada más, no sirve absolutamente para nada en esos casos, porque están mal encarados y salen de la carne. Todo lo que hice en aquellas épocas, ¿no es cierto?, en las cuales no entendía, parecía solamente demostrarme que yo soy incapaz de todo. Si lo hago desde mi carne, si lo hago desde el Rúa, ciertamente Él nos capacitará para perdonar todas las deudas. La calificación para el estado remanente, ¿no es cierto? No es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de cuánto trabajé, mirá la mega estructura que hice, mirá cuántos hay ahí. No importa cuán buenos sean esos trabajos, ¿sí? No vamos a calificar haciendo milagros, dedicando largas horas a la oración diaria, ¿no es cierto? Gastando las rodillas de todos los pantalones o disciplinándonos para leer las escrituras durante 25 horas por día, una más le ponemos, ¿sí? Los milagros son buenos, orar es excelente, leer las escrituras es mejor todavía, ¿no es cierto? Este puede ser realmente un camino hacia una mejor comprensión de la palabra, de Mashiach, del Padre, sí, lo que es realmente útil, pero no es el camino hacia el estado remanente, no es el camino para los vencedores, ¿sí? No fuimos salvos al disciplinar la carne, ni vamos a ser perfeccionados disciplinándola tampoco. Tan insensatos son, dice Shaul, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Sabemos perfectamente que toda la congregación de Shavuot ha estado haciendo eso durante siglos. Pero esta es una, que estamos viendo, es una buena noticia, ¿no es cierto?, para todos los creyentes, excepto para aquellos que están demasiado orgullosos de ser llamados doctores en teología, o grandes hombres de fe, o lo que sea, ¿no es cierto?, aquellos que aman mirar hacia abajo desde sus torres elevadas, ¿no es cierto?, de espiritualidad, y agradecer a Elohim, que no son como los otros hombres, ¿no es cierto?, y los ha hecho especiales y mucho mejores, o aquellos que practican el ascetismo, ¿no es cierto?, también, y viven vidas austeras, ¿no es cierto?, para bofetear la carne y dicen, no, yo soy mejor porque yo no hago esto y no hago aquello. Estos hombres encontrarán que la ley del jubileo es una ofensa, realmente los ofende porque trata a todos sus esfuerzos como lo que son, trapos de inmundicia. ¿Sí? Las puertas al estado remanente de los vencedores se hablan de esta manera, con la ley del jubileo, incluso a los creyentes más humildes, a los creyentes con menos capacidades intelectuales, a los creyentes que pueden no parecer tan espirituales a los ojos del mundo, si no necesitan títulos de teología, no deben llamarse pastor, reverendo, sacerdote o lo que sea, ¿sí? No necesitan escribir boletines, libros, levantar iglesias, levantar lo que sea, ¿no es cierto? No necesitan estar en la radio, en la televisión, predicando nada por el estilo, no necesitan andar juntando dinero para hacer grandes obras, ni necesitan guardar fiestas, usar ropas específicas o aprender credos especiales, no necesitan ninguna de todas esas cosas. Las personas del remanente serán amas de casa comunes, abuelos, hijos, hombres y mujeres que viven y trabajan en el mundo real, en el mundo de la vida, ¿sí? Personas que no tienen un llamado para ir a seminarios, para iniciar ministerios o predicar grandes sermones. Son personas pobres que deben trabajar para ganarse la vida y viven presionadas en sus tiempos por el sistema. Es hora de que tomemos el reino de las manos de los grandes hombres de Dios y de los jajamín, de todos los que se creen sabios a sus propios ojos, y los llevemos a manos de los simples,
decirles, ¿no es cierto? Pongamos al reino al alcance de los pequeños, porque están convencidos de que ellos no tienen el menor derecho de alcanzar esas cosas porque no tienen entendimiento, ni espiritualidad, ni dinero, ni capacidad como tienen los demás. Pero el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. Mashiach lo dijo muy bien. En aquel tiempo Yahshua oró y dijo, te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, dice Matías 11. Y en el 18, y dijo, en verdad les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y en el 21, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Yahshua les dijo, sí, nunca han leído, de la boca de los niños y de los lactantes te proporcionaste alabanza. Hacerse como niños es aprender, admitir que no podemos hacer nada sin nuestro Padre. ¿Cómo mantener el jubileo? Las personas, somos siempre personas, ¿no es cierto? Por ahora por lo menos. Somos los mismos que nuestros antepasados en Jerusalén en los días de Yirmeyá. No pensemos que somos mucho mejores que ellos, ¿sí? Ellos pudieron perdonar a sus deudores por un día, y hicieron un acuerdo, ¿no es cierto? Pero se volvieron atrás al día siguiente, y eso es lo que hacemos siempre nosotros, ¿no es cierto? Entregamos las cosas y a los 5 minutos las pedimos de nuevo. Es muy fácil perdonar, ¿sí? Decir, te perdono, ¿no es cierto? Hablarlo. La mayoría de las personas lo hacen, sobre todo en un momento así emocional, ¿no es cierto? En una reunión, por ejemplo, cuando son llamados al frente, como hacen en las iglesias y cosas por el estilo, ¿sí? Hasta la siguiente vez que su vecino los ofende. Ahí vuelve todo a aparecer. O peor todavía, hasta que se vuelven a acordar de la cosa. Y ahí los humos se levantan nuevamente sin demasiada ayuda, ¿no es cierto? La pobre persona ni hizo nada, pero ya eso se volvió a reactivar en la cabeza del ofendido, ¿sí? Así que somos tan culpables como ellos siempre lo fueron, ¿sí? La naturaleza del hombre no ha cambiado, realmente. No podemos decir que que somos diferentes, y mientras tenemos las mismas actitudes, no tenemos el derecho de condenar a la gente de los días de irme ya por recuperar su perdón y atraer a su sirviente de nuevo cuando nosotros estamos haciendo exactamente las mismas cosas. Así que lo siento mucho, yo dije que esto era fácil. No, es simple, pero no es fácil. ¿Sí? Cualquiera puede calificar, pero pocos lo harán. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Algunos están ocupados disciplinando la carne para calificar como vencedores. Su confianza en sí mismos puede ser impresionante realmente, sí, inclusive si es vana. Pero la mayoría termina desistiendo normalmente al cabo de cierto tiempo, la mayoría al cabo de poco tiempo, ¿sí? Poniéndose una careta de hipocresía para no ser condenados como un fracasado, porque llega un momento en el que se dan cuenta que no van a conseguir nunca. Entonces, o se deprimen y se van, o se ponen una careta y disimulan que son vencedores, ¿no es cierto? De cualquier manera, son totalmente fracasados, no consiguen hacer nada, pero se ponen la careta de los vencedores. Y pocos realmente se dan cuenta de que solo se trata de aprender el arte de la gracia. Todo es gracia. Ellos que insisten tanto en que están bajo la gracia, jamás la aplican. Y esa es la verdad. La Iglesia no nos ha enseñado a mal utilizar la gracia, abusar de ella realmente para hacer cualquier cosa y vivir vidas llenas de libertinaje realmente, en vez de enseñarnos a aplicar la gracia realmente a nuestro vivir con los demás, a nuestro amar al prójimo como nosotros mismos. La gracia es un arte. ¿Por qué Elohim envía problemas a nuestra vida? ¿Por qué permite que la gente nos ofenda? Para darnos la oportunidad de aprender el arte de la gracia. Como creyentes todos estamos inscritos en la escuela de Elohim, ¿sí? El primer curso del estudio es Gracia 1.1, ¿sí? La mayoría de nosotros suspendemos el curso año tras año, y esa es la verdad, ¿sí? En lugar de aprender la gracia, aprendemos amargura, aprendemos resentimiento, aprendemos a revidar las cosas, ¿no es cierto? Lo que nos hace tan profanos como Esaú, ¿no es cierto? Como cualquiera. Al dejar de lado la gracia y el perdón, también dejamos de lado nuestro derecho de nacimiento, vendiéndolo por un montón de potaje, un montón de lentejas y hecho de raíz de amargura, básicamente. Preferimos albergar esos pequeños resentimientos, no conseguimos largarnos, no conseguimos abrir mano de esas cosas, ¿sí? En lugar de perdonar, como lo hizo Elohim, a nosotros.
Nosotros mismos ya fuimos perdonados de esa forma. Las personas profanas no van a ser lamentablemente parte del grupo remanente. Esaú pensó que tenía un maltrato con Elohim, o sea que había sido maltratado, ¿no es cierto? Sabía que Jacob había sido el que lo había despojado de la primogenitura y que él sentía que era legítimamente suya, siempre sintió lo mismo, ¿sí? Sus descendientes se han resentido y han odiado a Jacob desde entonces y se han esforzado por recuperar ese derecho perdido por la fuerza y la astucia, sabemos. Esta actitud amarga caracterizó a Esaú. Y Brin dice en el capítulo 12, mirando diligentemente, no sea que ningún hombre se pierda de la gracia de Elohim, no sea que alguna raíz de amargura que brote te moleste y por lo tanto muchos sean contaminados. Probablemente el problema más sutil en nuestra mente subconsciente es que es justamente nuestra amargura y resentimiento contra Yahshua por permitirnos pasar por problemas y pruebas. Esa parte generalmente son las partes más difíciles de aceptar porque los creyentes se niegan de plano, tienen pavor, pánico, terror absoluto de aceptar que en el fondo, en muchas ocasiones, culpamos a Yahweh, culpamos a Yahshua de las cosas que nos suceden. Me tendrías que estar cuidando, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Esa es la actitud básica que ponemos, ¿no es cierto? Pensamos que merecemos algo mejor, especialmente si decidimos seguir. Yo ya decidí seguirte, ahora porque me tiene que ir mal, ¿no es cierto? Me tenías que cuidar más de lo que me cuidabas antes, ¿sí? Entonces y pensamos que estamos haciendo lo mejor que podemos, echamos en cara todas las cosas que estamos supuestamente haciendo, creemos que Elohim nos debe algo, ¿sí? Por nuestra decisión, como si fuéramos lo suficientemente amables, ¿no es cierto? O sea, con la capacidad de ser amados, ¿sí? Para convertirnos en siervos de Elohim. En el momento en que Yahweh me reveló estas cosas, ¿no es cierto? En Yirmeyá 34, me mostró muchas otras en mi interior al mismo tiempo, ¿no es cierto? Salió a la luz que pensaba que Elohim me debía una vida mejor, ¿sí? Ya que me había quitado mi trabajo, había permitido una enfermedad que me complica para ganarme la vida, ¿no es cierto? Si bien Elohim siempre fue fiel en proveer, ¿sí? Lo suficiente para pagar las cuentas, alimentarme, cuidarme, ¿no es cierto? Siempre hay extras que no puedo permitirme, como comprar una impresora para retomar la traducción de las escrituras, ¿no es cierto? Entre otras cosas que como recursos para la salud, también otras cosas que yo pensaba siempre las llamaba como necesidades, ¿sí? Cosas como libros de investigación para el trabajo, ¿no es cierto? De muchas cosas, herramientas para compartir cosas. Me hizo ver que yo tenía una actitud un tanto oculta, que yo no estaba asumiendo, no estaba viendo, que decía algo así como, Yahshua me debe esta vida, ¿sí? Porque yo dejé todo para seguirlo, entonces merezco algo mejor que esto. Al final de cuentas yo me estoy recontra esforzando por todas estas cosas. Y esa actitud es una raíz de amargura, ¿sí? En otras palabras, encontré un área donde yo no había perdonado a Elohim en ese momento, todavía no lo había perdonado, sino que estaba un poco amargada, un poco resentida, medio oculto, ¿no es cierto? Nunca lo manifestamos de forma abierta, tenemos terror de hacer eso de forma abierta, por eso justamente está tan oculto que no lo vemos, ¿sí? Y a muchos se les complica tratar de verlo para aceptar eso y poder resolverlo, ¿sí? Desde que me hizo ver estas cosas estamos trabajando juntos realmente para que el arte de perdonar a Elohim se convierta más que un hábito, que se haga parte de mi naturaleza, no reclamar absolutamente nada y ver su mano en todas las cosas, ¿no es cierto? Alcanzar la comprensión de que su amor me ha dado mucho más de lo que mi carne mezquina cree que merece. Otros son amargos porque Elohim no los sana, por ejemplo. También es otra circunstancia que sucede. Después de todo, no prometió sanar todas nuestras enfermedades. Muchos reclaman por eso. Él debe proveer para todas nuestras necesidades, porque somos creyentes. No dice que tenemos que buscar el reino y después Él se va a ocupar de todo, ¿no es cierto? Él los debe. Esa es la postura que tenemos todos, ¿sí? ¿No es verdad? ¿No es esto lo que la mayoría de los trabajadores de milagros enseñan para construir la fe de la persona? Parece que piensan que Elohim está obligado a curarnos, ¿sí? Porque Él nos debe. Él nos debe pronto. Sin embargo, el simple hecho de que no todos son sanados y que eso es debido a su desobediencia debería mostrarles que algo está funcionando mal en su falso razonamiento. Así esto deja a muchos creyentes amargados
contra Elohim, a enseñarles erróneamente a exigir cosas que no se deben, ¿no es cierto? Y fomentar esa situación en vez de resolverla, ¿sí? Los deja amargados contra Elohim porque no satisface todas sus necesidades. Muchas de esas necesidades no son necesidades siquiera, sino cosas que ellos tienen en su cabeza y que llaman de necesidades, ¿no es cierto? Toman a Elohim ante la ley, ¿no es cierto? Lo colocan y exigen restitución de una situación ridícula, ¿no es cierto? Están tratando, de esa manera tratamos de ejercer los derechos legales, manteniéndolo como rende una palabra que han tergiversado, porque la palabra no dice eso. Por eso en su momento se les será dicho, nunca los conocí, ¿no es cierto? Y se van a sorprender muchísimo porque van a ver, en ese momento van a tener la comprensión, creo yo, de todo el engaño en el cual cayeron. En realidad, Elohim no ha provisto deliberadamente todo lo prometido en su palabra para darnos la oportunidad de caminar por fe en lugar de comprender y caminar con el mapa ya en la mano, ¿sí? Porque eso en la era da, por ejemplo, el Ruach, ¿no es cierto?, estaba fuera del hombre en la era de Pesach, ¿no es cierto? Mientras que en la era de Shavuot tenemos únicamente un adelanto, o sea, en la era de Pesach estaba afuera y ahora está dentro, pero como un adelanto, no está en la totalidad todavía. Y eso es la forma de caminar todavía en sus pasos, ¿no es cierto? También es para darnos la oportunidad de liberar a Elohim de sus obligaciones, ¿no es cierto? Y de descansar en él, ¿sí? Sabiendo que no importa lo que Elohim haga, él hace todas las cosas para bien, él las hace todas bien, perfectas, ¿sí? En otras palabras, estamos llamados a declarar también un jubileo sobre Elohim al mismo tiempo, ¿sí? No solamente con nuestros hermanos, sino también en nuestra relación con él. Él crea una tensión al prometer algo y luego no cumplirlo, o al menos no cumplirlo en el tiempo y la manera en que habíamos esperado y deseado. Nosotros que le pedimos algo sentimos que nos lo va a dar y después pasan... ¿Cuánto pasó Abraham hasta que le llegó el hijo? O sea, ese tipo de tensión, ¿no es cierto? De repente terminamos reaccionando con ira, con amargura contra Elohim, cosa que Abraham por lo menos no hizo, ¿sí? Estamos heridos de que aquel que nos ama nos esté tratando mal. No entendemos, llega un momento en que no entendemos por qué motivo no cumple su parte, ¿no es cierto? Y por qué nos siguen pasando cosas negativas, ¿sí? Pero si él no hubiera hecho esas cosas, nunca podríamos aplicar el principio del jubileo al problema más básico de la naturaleza humana, la amargura contra Elohim. Ese es el problema básico de la carne caída humana. Sí. Y Yahshua es nuestro primer ejemplo. Él era totalmente inocente, pero fue llevado como un cordero al matadero, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una terrible injusticia que él tuvo que soportar. Estamos llamados a participar de sus sufrimientos, como dicen Kefá, dice, antes bien gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria, se gocen grandemente. Cuando los insultan por el nombre del Mashiach, son felices, porque el glorioso espíritu de Elohim reposa sobre ustedes. En cambio nosotros chillamos, gritamos y pataleamos como bichos, ¿no es cierto? Si queremos reinar con Él, primero debemos sufrir con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará, dice Timoteo Bet en capítulo 2. El trabajo es el patrón principal de sufrimiento del trabajo. Lo que Job sufrió fue totalmente injusto, ¿sí? Desde el punto de vista del hombre. Pero para su crédito, él no atribuyó el pecado a Elohim. En ningún momento dice que no pecó, ¿no es cierto? En cambio, él esperó y oró por comprensión, ¿sí? Cuando se completó el tiempo de prueba, Elohim le dio entendimiento finalmente. Entonces, él finalmente comprendió todo y se regocijó, porque entonces conocía otro lado de Elohim que pocos habían visto verdaderamente. Antes de que comenzaran las pruebas de Job, él conocía la soberanía de Elohim como una posición filosófica o doctrinal. Él era justo y él se ocupaba de ser justo, ¿no es cierto? Al final de su juicio él también lo conocía por experiencia personal y fue muy diferente, ¿no es cierto? Antes de las pruebas Job confiaba en su propia justicia. Después de las pruebas aprendió que la única justicia era la de Yahweh. También aprendió que en su autojusticia estaba esperando conseguir los bienes y evitar los males. O sea, portarme bien para evitar todo castigo, para que me vaya bien, ¿no es cierto? Porque lo merecía por su conducta.
Eso era lo que su cabeza le estaba diciendo. Y eso es la que la cabeza de todos nosotros nos dice siempre. Me quiero portar bien para que no me vaya mal. Me quiero portar bien para recibir el premio, ¿no es cierto? Y para no recibir el castigo. Entonces cuando recibimos lo que nosotros llamamos castigo en nuestras cabezas, decimos, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí empiezan todas las reclamaciones, ¿sí? Pero esta verdad que Job aprendió lo expresa bien en el capítulo 2. Dice que recibiremos el bien de la mano de Elohim y no recibiremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Sin embargo, y a pesar de haber hablado correctamente, Yahweh le mostró que en su interior había una raíz que lo llevaría a reclamar, como acabó sucediendo. Lo sabemos perfectamente que él terminó reclamando, ¿no es cierto? Porque terminó expresando justamente qué es lo que está mal de lo que estaba haciendo para recibir esto, ¿sí? Al final fue reclamar por qué le estaban pasando esas cosas. ¿Por qué le sucedían estas cosas a un justo? Esa era la reclamación. Él estaba convencido de que la obediencia a las leyes de Elohim le ganarían su premio. ¿Será que es lo mismo que piensan un montón de personas en la actualidad? No es, me parece que son muchísimos, ¿no es cierto? Y sobre todo hoy por hoy está bastante de moda en todo lo que es esta cosa de la restauración mal comprendida, ¿no es cierto? Pero Elohim le demostró que él no era completamente justo, pero para nada, ¿sí? Ya que finalmente estaba acusando interiormente a Yahweh para confortar su propia carne. Él estaba justificándose a sí mismo, acusando a Yahweh. Eso ya quedaba fuera de toda justicia absolutamente. Y cometió un error, un pecado. Finalmente conoció que el hombre sin Elohim nada puede. El creyente simplista promedio de hoy piensa que Elohim solo hace el bien y que el diablo solo hace el mal, ¿no es cierto? Entonces cada vez que le sucede algo malo o se enferma, empieza, el diablo me persigue de nuevo, ¿tá? Si somos verdaderamente los hijos y las hijas de Elohim, deberíamos conocer mejor a nuestro Padre y su carácter, que es esa visión simplista. Sabemos que Él proporciona situaciones para que aprendamos determinadas cosas, ¿sí? Él también tiene una mano izquierda, por así decir. Joseph aprendió esta lección en sus años de sufrimiento en el calabozo, ¿no es cierto? Después de que sus hermanos lo vendieron, como sabemos, como esclavo de Egipto. Después, muchos años después, cuando sus hermanos temían que tomara represalias contra ellos, él dijo: no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Además, aunque ustedes se propusieron hacerme mal, Elohim se propuso convertirlo en bien para producir el resultado presente, la supervivencia de mucha gente. Joseph fue un vencedor y uno de los más grandes que nos ha dado él como ejemplo. Vio que Elohim tenía un propósito en todas esas pruebas y era un buen propósito, ¿sí? Elohim pudo haberlo salvado en cualquier momento realmente, porque Joseph no tenía esa cosa de autojusticia ni nada, pero no lo hizo. Le tomó años a Joseph trabajar a través de su amargura y llegar a alcanzar un verdadero conocimiento de Elohim y de su carácter. Pero este paso muestra que Joseph no era un hombre amargo, él no estaba guardando resentimiento, él había vencido, había aprendido la ley del jubileo, no solo había aprendido a perdonar, había aprendido que sus hermanos solo habían sido una parte del plan maestro de Elohim que resultaría en salvar a muchas personas vivas verdaderamente. Si podemos aprender a liberar a Elohim de sus injusticias, ¿no es cierto?, que temporales hacia nosotros, podemos liberar la deuda de pecado que cualquier hombre realmente nos debe, ¿sí? Este es el verdadero secreto del jubileo. Quien no entiende esto nunca ha entendido realmente el significado de la gracia, así que roguemos para que nos sean abiertos los ojos espirituales. Y Yahshua nos dijo cuál debía ser nuestra actitud cuando Elohim parece maltratarnos. ¿Y quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o que apacienta, al volver del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepárame algo de comer, ponte el delantal y sírveme hasta que yo acabe de comer y beber. Después de eso come y bebe tú. ¿Le da gracias al siervo por hacer lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: son siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Dice Lucas en el capítulo 17. Debemos tener esta actitud de humildad si esperamos ser parte del pueblo remanente de Elohim. Solo con esta actitud, y no es una actitud de careta para afuera, es una actitud que tiene que salir de adentro, obviamente, ¿sí? Solamente con esa actitud podemos evitar culpar a Elohim por no proporcionar lo que Él
lo que nosotros creemos que es, o sea, lo que él prometió en su palabra, pero no es el tiempo todavía, nosotros creemos que lo tenemos que tener ya, ¿no es cierto? O por lo que consideramos que son necesidades legítimas, muchas veces nos equivocamos también en eso. Si no podemos perdonar a Elohim, a quien vemos, ¿cómo podemos perdonar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? A quien no vemos, ¿cómo podemos perdonar a nuestro prójimo, que es una realidad visible, tangible, ¿no es cierto? Tenemos que aprender estas cosas. Y si no perdonamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos celebrar verdaderamente el jubileo de Elohim? No vamos a poder hacer estas cosas y no vamos a poder formar parte de el cuerpo de los vencedores. Todo comienza con nuestra actitud hacia Elohim. No seamos hijos de Saúl, ¿no es cierto?, que son esos que hacen sus obras, sino que seamos hijos de Elohim, bien sazonados con gracia y perdón, ¿sí?, para todos, como Él nos manda. Así que cualquiera que se haga humilde como este niño, ese es el más importante en el reino del cielo. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y a cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra grande de molino y que lo hundieran en lo profundo del mar. Pobre del mundo por las ofensas. Es inevitable que haya ofensas, pero ay del hombre que las ocasiona. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace ofender, córtalo y échalo de ti. Te conviene más entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ir a parar al fuego eterno. Y si tu ojo te hace ofender, sácalo y échalo de ti. Te conviene más entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ir a parar al fuego de la gehenna. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación. Si no le hace caso a la congregación, entonces considéralo como un gentil y publicano. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Y eso podrá atarnos o desatarnos en el momento de la decisión. Bien, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes. A ver, dice Carla, me veo bastante hipócrita y lo peor es que a veces no parece tener miras de cambio, pero sí quiero cambiar. Carla, si ahora tenés esa situación incómoda, es que alguien te está incomodando. No es que empezaste a ser hipócrita hoy, lo eras toda la vida, pero ahora lo ves porque él te lo está mostrando. Entonces, ese es el camino de deshacer justamente todas estas cosas. También llevo una vida medio monástica, pero me cuesta perdonar, y me hiciste reír con eso del diablo que te persigue, ¿sabes? Que exactamente, esa es una cosa bastante normal. El tipo de vida medio monástica es la actitud que tenemos de autojusticia. Estás haciendo las cosas para que no te vengan los males, porque tenés miedo, ¿no?, de recibir los males, el castigo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo? Y también al mismo tiempo, obviamente, nos portamos bien para recibir el premio, que es lo que nos enseña mamá y papá. Si te portás mal, te vas de castigo. Si te portás bien, te comes el heladito, ¿no es cierto?, el postre. Entonces, esas son las cosas que aprendemos que funciona de esa manera, pero con él no funciona de esa manera. Y también con nosotros cuando somos grandes. Llega un momento en el cual mamá y papá ya no nos dan más el postre, ¿no es cierto?, si nos portamos bien. Si nos hemos comportado como debemos, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debíamos. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, para ser considerados que tenemos un premio, tenemos que hacer más que lo que se espera de nosotros. Y eso es justamente la aplicación del perdón. Dice Mario, muy reconfortante esta ley del jubileo, sobre todo el tema del perdón a los hermanos como los testigos. Gracias, Mario. Sí, es reconfortante justamente. Dice Carla, esto me hace acordar el pasaje que dice, este pueblo que me honra de sus labios, pero su corazón se aparta de mí. Exactamente. Esa es la hipocresía de muchas cuestiones. Pero sí, esa situación que tenés dentro tuyo te está incomodando, eso no es hipocresía. Te está incomodando porque el ruaj está incomodando. Entonces es hora de que te muevas para resolver esas cosas. Él siempre nos está mostrando cosas, que tenemos que sacar y resolver. Así que tenemos que prestar atención justamente cuando nos sentimos así incomodados. No es Hasatán, sino que él está poniendo situaciones para que veamos algo que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Dice Carla, hoy leí todos esos pasuquín, bien.
que dice Mario, que bien cuando intenta hacerte perdonar y al final si la otra persona de plano no quiere definirlo, eterno no usemos palabras que no están ni siquiera en las escrituras. Eterno no es eterno, nadie es eternamente dispensado, ¿sí? Porque mañana puede cambiar la persona. Y al contrario, nuestro deber es justamente que esa persona también cambie. Y en buena medida por nuestra actitud, ¿no es cierto? Si posible. Pero definirlo como Argentina en el sentido de no seguir las discusiones. Esa es la base de lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? No insistir en pretender tener la razón sobre todas las cosas. O sea, lo perdonamos de lo que haya hecho, nos olvidamos del hecho, pero si la persona insiste en estar en esa situación así de discusión constante, nos mantenemos al margen de esa persona. Eso es tratarla como gentil. Dejamos de tratarla como hermano porque no deja que la tratemos como hermano. En ese sentido, ¿sí? Esa es la cosa, pero no eterno gentil porque no sabemos cuándo esa persona va a ser restaurada y todos van a hacerlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Carla. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco la presencia. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos. Abba siga bendiciéndonos a todos. Recuerden que mañana no hay charla, pasado mañana seguimos con cosas referentes a este tema. Shalom a todos hermanos y hasta el martes.